Muy buenos días. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapaza. No olvides suscribirte a mi canal, profa.karina Díaz Zapaza, y seguirme también en mis otras redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que suele venir bastante en los exámenes de admisión y que es muy recurrente dentro de uno de los elementos llamado el predicado. Recuerda que cuando nosotros hablamos del predicado, que es uno de los elementos de la oración, de la sintaxis, ¿verdad? De la oración, está el sujeto y está el predicado. Dentro de sus elementos, uno de los que más preguntan es sobre el llamado objeto directo. Y para esto vamos a contestarnos la pregunta, ¿y qué es el objeto directo? Bueno, cuando nosotros hablamos del objeto directo, estamos hablando, por si acaso, podemos decirle objeto directo o podemos decirle complemento directo. Las dos son válidas, son nombres válidos. Ahora bien, el objeto directo es sobre quien recae inmediatamente la acción verbal. Vuelvo a repetir, el objeto directo, que es un elemento del predicado, porque recuerda, el predicado tiene 6 elementos: el núcleo del sujeto, los objetos, que dentro de los objetos pueden ser directos o pueden ser indirectos. También están los circunstanciales, el atributo, el predicativo y el agente. El objeto directo es sobre quien la acción verbal, el verbo, va a recaer inmediatamente. Este objeto directo es un complemento gramatical que, como también se le llama complemento, va a complementar, es decir, la información que te va a dar un verbo, y no cualquier verbo, por si acaso, sino un verbo transitivo que vamos a aprender el día de hoy sobre el objeto directo, y va a haber un video donde vamos a grabar netamente en la lista de reproducción del verbo sobre qué son los verbos transitivos. Pero para saber qué son los verbos transitivos, ya uno tiene que saber qué es el objeto directo. Entonces, retomando rápido la información. ¿Qué es el objeto directo? Un elemento del predicado, el cual también se puede llamar complemento directo, el cual es sobre quien recae inmediatamente la acción verbal, o también puedes decir aquel elemento que lo que va a hacer es complementar la información de un determinado verbo. Y no cualquier verbo, no, un verbo transitivo. Y te voy adelantando, no te olvides que los verbos se llaman transitivos porque se caracterizan por haber objeto directo en la oración. Por eso te decía, para saber qué es un verbo transitivo necesitamos saber qué es un objeto directo. Y profesora, una consulta. ¿Y cómo yo puedo saber eh, cómo ubicar a un objeto directo en la oración? Tal vez tengo problemas de ubicarlo, obviamente, solamente con su definición. No te preocupes, para eso estamos. Por eso no olvides suscribirte a mi canal, Profa Karina Díaz, y ver todos los videos, ¿ya? Y los shots también, para que puedas seguir estudiando de manera sencilla, con unos segundos. A ver, mira acá. Para ubicar yo al objeto directo, que ya sabemos que es sobre quién recae inmediatamente la acción verbal o brinda más información del verbo, tú tienes preguntitas, ¿ya? No, no es una. La mayoría de lugares te suelen enseñar una pregunta que es la más conocida, pero yo te voy a enseñar varias. Por ejemplo, la pregunta más conocida es la pregunta ¿qué es lo que? Más el verbo principal más sujeto, ¿ya? Tú te haces esa pregunta, escucha, tú te haces esa pregunta, y si existe, vuelvo a repetir, si al hacerte la pregunta existe una respuesta, y obviamente antes de realizar la pregunta tú tienes que ver que tenga sentido la oración, ¿ya? Si no tiene sentido la oración, por lógica, no va a haber objeto directo. Pero si tiene sentido al hacerte esa pregunta, ¿qué es lo que? Más tu verbo, más tu sujeto, y tienes una respuesta, esa respuesta, chicos, se le va a llamar en la oración objeto directo. Ese es el objeto directo, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que? También ya puedes ubicar al objeto directo con la pregunta ¿a quién? O a quiénes, si fuera plural tu verbo, más tu verbito, más tu sujeto.
Y también puedes ubicar un objeto directo con la pregunta qué más verbo principal más sujeto. Por favor, quiero que consideres esas tres preguntas. Obviamente, y eso tenlo en cuenta, la pregunta principal es ¿qué es lo que? Ya es la que más recurrentemente viene, por ejemplo, en los exámenes de admisión para poder utilizarla. Pero eso es en el caso donde el objeto directo suele ser una cosa, un objeto. En el caso que el objeto directo no sea una cosa, un objeto, probablemente sea una persona, entonces utilizarás a quién o a quiénes, obviamente en plural. Pero si el objeto directo es una situación, utilizarás qué, ¿ya? Entonces tienes que tener en cuenta que hay varias preguntas para ubicar al objeto directo, pero la principal, la más conocida es qué es lo que más verbo más sujeto. Entonces, si tienes eso ahorita en tu cabeza, grábate esa primera pregunta si fuera posible y no te olvides, tiene que tener sentido mi pregunta y la preguntita, profesora, que tiene sentido, tiene que tener una respuesta. Y si hay una respuesta y la respuesta está en la oración, ese es el objeto directo. Profesor, y si no hay respuesta, la pregunta tiene sentido, pero no hay respuesta, entonces quiere decir que probablemente no hay objeto directo en la oración. ¿Ya? Ahora, este objeto directo tiene una característica. ¿Cuál? Que tú lo puedes reemplazar. Si tú consideras que ese es el objeto directo que encontraste en tu oración, dice que tú lo puedes reemplazar por los pronombres átonos complementarios que son la, las y lo, los. ¿Por qué, profesora? Porque, hijito, no te olvides que la, las y lo, los siempre van a ser objeto directo. Eso nunca te olvides. Si hay un pronombre, o sea, ese la, las, lo, los, están trabajando como pronombres, es decir, elementos que reemplazan un sustantivo y que el pronombre suele estar cerca del verbo. Si son pronombres, tienen que trabajar como objeto directo y no lo dudes. Y si tú encuentras un objeto directo, que es la respuesta a la pregunta, y tú lo puedes reemplazar por la, las, los, ese es el objeto directo. Ni tienes que dudarlo, porque eso es una de sus características, que los objetos directos se pueden reemplazar por los pronombres átonos, la, las o los. Y otra cosa, por ejemplo, otra manera de comprobar que estamos frente a un objeto directo es que, por ejemplo, el objeto directo suele encontrarse, o mejor dicho, se va a encontrar en oracioncitas en voz activa. ¿Qué es una oración en voz activa, profesora? Te harás la pregunta. Mírame este ladito, por favor. Vamos a explicarte qué es una oración en voz activa, si no recuerdas. La oración en voz activa es cuando tú vas a encontrar en la oración, obviamente, tu sujeto y tu predicado, y tu sujeto es quien está realizando la acción verbal, es decir, quien está realizando esa acción conocida como el verbo, ¿ya? Si el sujeto realiza la acción, esa oración se llama oración en voz activa. Y el objeto directo suele encontrarse en oraciones, mejor dicho, se encuentra en oraciones en voz activa. Y si hay un objeto directo, ya, en una oración en voz activa, dice que ese objeto directo, ya, esa oracióncita la vas a poder pasar en oración a voz pasiva. Y el objeto directo que estaba en la oración activa va a poder convertirse en el elemento sujeto. Vuelvo a repetir, una oración en voz activa es donde el sujeto realiza la acción y ahí suele encontrarse muchas veces los llamados objetos directos. No digo siempre porque a veces hay oraciones en donde el sujeto realiza la acción donde no va a haber objeto directo, ¿ya? Pero casi siempre cuando llegas a encontrar un objeto directo va a ser en oraciones en voz activa. Ahora, esas oraciones en voz activa tú las puedes pasar a pasiva, ¿ya? Y el objeto directo que se encontraba en la oración en voz activa, si tú la pasas a pasiva y realmente es objeto directo, ese objeto directo, tú, en una oración, si lo pasas a pasiva, tendrá que cumplir la función de sujeto. Así, profesora, sí. Y no te preocupes, en un momento te voy a explicar eso. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a los objetos directos. Reconocer a los objetos directos. Por ejemplo, ya, mira aquí. En el primer momento donde aparecía esta definición de objeto directo o complemento directo, podemos ver este enunciado que decía Juan le compró flores. Si nosotros analizamos esta oración, podemos decir que ¿cuál es el sujeto, chicos?
Si no sabes qué es el sujeto, no te olvides ver el video del sujeto, ¿ya? En la lista de reproducción, el sujeto. A ver, ¿el sujeto quién sería? ¿Quién realiza la acción? Juan, muy bien. Esto es mi sujeto, jóvenes, sujeto. Acá lo vamos a poner sujeto, ¿ya? ¿Y cuál sería el predicado? Le compró flores. Muy bien, sujeto y predicado. Obviamente, la acción verbal, ¿cuál es? El verbo. Compró, muy bien. Y recuerda que los verbos, por eso revisa el tema de oración, ya vamos a revisar. ¿Qué sería el verbo compró? Ah, profesora, en la oración, yo he visto el video de usted en su canal, profa Karina Díaz Apasa, ¿ya? Aquí tienes, por ejemplo, el verbo. Y los verbos, tú sabes que trabajan como núcleo del predicado. ¿Sí o no? Listo, excelente. Ahora, tú te haces la preguntita. ¿Qué es lo que Juan le compró? Recuerda la pregunta, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? ¿Qué es lo que Juan ya le compró? ¿Qué es lo que compró Juan? Ya también. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que compró Juan? ¿Qué es lo que compró Juan? Profesora, compró flores. Ah, ¿y la respuesta dónde está? En el predicado. Y ese flores, que es la respuesta a la preguntita de qué es lo que compró Juan, que vendría a ser, usted ha dicho, si la pregunta tiene sentido, que sí la tiene, y si hay una respuesta, será el objeto directo. Ahí está el objeto directo, chicos. Así se ubica. ¿Así, profesora? Sí. Y ahora vamos a seguir ubicando así en las demás oraciones. No te olvides, ¿qué es lo que? ¿A quién o para quién? Mejor dicho, ¿a quiénes o a quiénes? ¿Qué? Y le puedes reemplazar por las los. No te olvides. Y cuando es un objeto directo que lo encuentras en oraciones en voz activa, las puedes pasar a pasivas. Y en las pasivas, el objeto directo se convertirá en sujeto. Vamos a practicar. A ver, todo lo que hemos hecho. Vamos rápido. Te voy a poner la siguiente oración. Karina compró unos libros. A ver, jóvenes, rápido, tú que estás desde el otro lado, quiero que pienses y digas, ¿cuál sería aquí el sujeto? Muy bien, el sujeto sería Karina. Y por lógica, todo lo demás sería el predicado. Excelente. ¿Qué sería compró? Ah, profesora, compró es el verbo, es el mismo verbo que estaba ahí arriba en el primer ejemplo. Entonces, el núcleo del predicado. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que compró Karina? Porque vamos a utilizar, no te olvides que vamos a utilizar la pregunta, la primera que es la más conocida, ¿ya? ¿Qué es lo que compró Karina? Unos libros. ¿Y ese unos libros qué sería entonces, hijitos? Muy bien, la pregunta tiene sentido, por lo tanto, la respuesta sería el objeto directo. Ahora vamos a recordar. ¿Qué te había dicho de ese objeto directo, jóvenes? Que si, por si acaso, antes de trabajar esto, que si realmente es objeto directo, por ejemplo, algo que tendrías que hacer el examen si es que te parece hacerlo, si tienes dudas de que se ubica un objeto directo, haz esto. Agarra ese objeto directo y recuerda que lo puedes reemplazar. ¿Por qué? Por la solo lo. Solamente tienes que fijarte en el objeto directo y mirar número y género. Por ejemplo, ¿en qué número está? Profesora, está en plural, en plural, en plural, en plural, porque son unos libros. ¿Y en qué está? ¿Género masculino más femenino? ¿Qué son los libros? Masculino, femenino, son los libros, por lo tanto es masculino. Entonces yo tengo que buscar aquí, dentro del objeto directo, entre la las y los, cuál cumple de sus expectativas. Masculino, plural. Están los masculinos a este lado, plural, entonces sería los. ¿Y dónde hago el reemplazo? Muchos se preguntan. El reemplazo lo tienes que hacer delante del sujeto. Por ejemplo, aquí, mejor dicho, delante del predicado. ¿Y dónde específicamente? ¿Y dónde tienes que hacer el reemplazo? El reemplazo lo tienes que hacer delante del verbo, siempre delante de la acción verbal. En este caso sería el compró. Y tú tienes que colocar ahí los. Y ahora ya reemplazaste. A ver, dime, ¿será lo mismo decir, Karina compró unos libros, a decir,
Karina los compró. Claro, es lo mismo, ¿sí o no? Karina los compró. Este los, ¿a quién está reemplazando? A los llamados libros. Unos libros está siendo reemplazado por los. Si tú puedes hacer eso y la oración sigue teniendo sentido, estamos sin dudarlo frente a un objeto directo. Así de simple. Obviamente que tienes otra manera de comprobar si el objeto directo realmente es objeto directo, pero obviamente te muestro la más sencilla, la más fácil que podrías utilizar en un examen de admisión o en cualquier examen. Ahora, también recuerda que tienes otra forma. Hacer que tu oración en voz activa, donde vas a encontrar el objeto directo, se convierta en una oración en voz pasiva, porque sí lo vas a poder hacer si hay objeto directo ahí y la oración es activa. ¿Y qué pasaba con el objeto directo, profesor? Usted ha dicho que se va a convertir en el elemento sujeto. Comprobémoslo con la oración que hicimos hace rato. Habíamos dicho que el sujeto era Karina, compró unos libros era predicado, que compró el núcleo del predicado, unos libros era el objeto directo. Eso ya sabemos. Ahora, ¿cómo hago el traspaso? Nunca te olvides, es una opción cruzada. En el caso de unos libros, ¿ya? Van a pasar a la primera parte, convirtiéndose en sujeto. Por ejemplo, acá, unos libros, unos libros. El objeto directo se va a convertir en sujeto, ¿ya? Por eso es una función cruzada. El verbo se va a mantener en su posición, pero ahora vamos a tener que pasarlo a un verbo en voz pasiva. ¿Qué es un verbo en voz pasiva o qué es una oración en voz pasiva? Para empezar, una oración en voz pasiva, no te olvides, y te lo voy a hacer por este lado, es donde el llamado sujeto, ¿ya? A diferencia de la activa, aquí tu sujeto ya no va a realizar la acción verbal, no la hace, ¿ya? Entonces, y el verbito, obviamente pasivo, tiene que ser un verbo donde el sujeto no pueda realizar la acción, va a ser el mismo verbo y tienes que respetar el verbo. Suelen ser verbos compuestos y tienes que respetar el verbo si está en presente, en pasado o en futuro. Por ejemplo, en este caso está en presente, compró, o pasado, o futuro. A ver, ¿en qué tiempo está, chicos? Ah, muy bien. Dice compró, tiempo pretérito, tiempo pasado. Por lo tanto, el verbo compuesto tiene que también ser, o el verbo en voz pasiva también tiene que ser en pasado. Entonces, en este caso, sería fueron comprados. Muy bien, ya está. Fueron comprados. A ver, vamos a hacerlo acá. Ahí está. Jóvenes aquí. Todo esto va a ser el predicado. Pero mi verbito, que en este caso va a ser fueron comprados, va a ser mi verbo en voz pasiva, que obviamente también va a cumplir la función de núcleo de predicado. Y Karina, que vendría a ser el sujeto en un principio, va a pasar al final de tu predicado, es decir, una función cruzada, así, y se va a convertir en el elemento agente, que más adelante hablaremos también sobre este. Listo. Así se trabaja. Pero aquí no me importa lo demás, lo que me interesa es esto, que he podido pasar la oración en voz activa a oración en voz pasiva y mi objeto directo se ha convertido en sujeto. ¿Se pudo hacer eso? Sí. ¿Ves? Los objetos directos, cuando están en oraciones en voz activa, pueden pasar a pasivas y cumplirán la función de sujeto. Entonces, jóvenes, creo que ya estamos listos para poder ubicar a los objetos directos. A ver, trabajemos con los siguientes ejemplos. Ella observaba a muchos varones. Rápido, ¿qué es ella? Sujeto, muy bien. ¿Qué se observaba a muchos varones? Lo que queda será el predicado. ¿Cuál es el verbo? Observa. Muy bien, ese sería tu núcleo de predicado. ¿Y qué quedaría a muchos varones? ¿Qué sería a muchos varones? Fácil, profesora. Usted ha dicho que para ubicar al objeto directo puede utilizar la pregunta, ¿qué es lo que? Si fuera cosas. Pero muchos varones son, pues, no son cosas, son personas. Entonces usted me dio otra pregunta para ubicar al objeto directo, que era ¿a quién? O a quiénes. En este caso es plural. Entonces haré la pregunta, ¿a quiénes observa ella? Ah, ¿tiene sentido? Sí.
Y la respuesta en la oración está, a ver, ¿a quiénes observa ella? A muchos varones. Ah, muy bien. Y si hay una respuesta en la oración, ¿qué será? El objeto directo, ¿ya? Y lo puedes pasar a voz activa, de activa, ahorita está en activa, porque ella realiza la acción. Pasa a la pasiva, fácil. Muchos varones, ¿ya? Son observados, porque están en presente, por ella. Listo. Así es simple. Entonces, sin dudarles objeto directo. También, ¿qué podrías haber hecho? Hacer reemplazo. ¿Recuerdas? Muchos varones. Los varones. Plural. Masculino. Los. Ella observa a muchos varones. Es lo mismo decir, ella los observa. Fácil, ¿sí o no? A ver, una más, una más. A ver, mira acá. Vamos acá. Muchos varones son observados por ella. Ah, ¿te acuerdas lo que hicimos? El reemplacito. ¿Ya? El reemplacito, no te olvides. Hace muy bien. Vamos, acá tienes varias oraciones donde vas a ubicar los objetos directos. Ese es el objetivo. Vamos a resaltar solo los objetos directos, jóvenes. Practiquemos. Los ratones comen queso. Muy bien, claro, profesora. Aquí sí hay un objeto directo. El sujeto sería los ratones, todo lo demás sería el llamado predicado. La acción verbal sería comen, de comer, muy bien. ¿Y qué es lo que comen los ratones? Queso. ¿Qué sería queso? El objeto directo. Excelente, jóvenes. Vamos abajo. El cartero te trajo un paquete. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, el cartero. ¿Qué sería te trajo un paquete? Todo eso sería predicado. ¿Cuál sería la acción verbal? Trajo, de traer. Este sería el núcleo del predicado. ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que te trajo el cartero? Un paquete. Eso sería el objeto directo. Ya estarán ustedes en la tercera. A ver, ¿ya estarán sí o no en la tercera? Excelente. A ver, jóvenes, rápido. Ayer nos robaron el auto de mamá. ¿Cuál sería el objeto directo? ¿Qué es lo que nos robaron ayer? El auto de mamá. Esto sería, ¿qué? El llamado objeto directo. Vamos, ya, al toque nomás. ¿Cuál sería el objeto directo de abajo? ¿Qué es lo que toma mi abuelo? Un montón de pastillas. Excelente, ya estamos. Ya al toque nomás, vamos. En Europa cultivan el vino y las aceitunas. ¿Qué es lo que cultivan en Europa? El vino y las aceitunas. ¿Qué sería? El objeto directo. Vamos, siguiente. Me llegó muy tarde tu mensaje de texto. ¿Qué es lo que me llegó muy tarde? Tu mensaje de texto. Ahí tienes a quienes, a los llamados objetos directos. Y finalmente no olvides suscribirte a mi canal, Profa Karina Díaz Zapasa. Sígueme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y bueno, también puedes suscribirte a los canales educativos que te muestro a continuación. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.